No es casual que esta frase haya llegado a ti ahora, y no porque el universo envíe mensajes como una entidad externa separada de ti, sino porque existe un punto muy específico en todo proceso de manifestación en el que la realidad deja de responder al esfuerzo humano y empieza a responder a la frecuencia dominante que sostienes cuando ya estás cansado de intentar. Tal vez en este instante notes que no hay euforia en tu cuerpo al escuchar esto. Tampoco hay una expectativa ansiosa. Hay algo más sutil, una especie de cansancio tranquilo, como si una parte profunda de ti ya no quisiera convencer a nada ni a nadie de tu valor. Y es exactamente ahí donde todo comienza a cambiar, aunque durante mucho tiempo te dijeron que ese estado era peligroso, que significaba rendirse o fracasar, cuando en verdad significa estabilizarse. Puede que hayas pasado años ajustando tus pensamientos, visualizando escenas perfectas antes de dormir, afirmando frente al espejo, cuidando cada palabra que dices, observando cada emoción que surge. Y aún así, la fortuna, en cualquiera de sus formas, sea dinero, amor o salud, parecía no terminar de aterrizar en tu vida física. Como si siempre estuviera un poco más adelante, como una zanahoria que nunca alcanzas. Y eso no ocurrió porque hiciste algo mal. No ocurrió porque te faltara fe. No ocurrió porque el universo te estuviera probando o castigando. Ocurrió porque tu campo energético estaba atravesando una transición silenciosa en la que la identidad antigua, la del buscador, ya no podía sostener la abundancia que tu conciencia estaba empezando a reconocer. Y cuando eso sucede, cuando tu conciencia crece más rápido que tu sistema nervioso, la realidad entra en una pausa. Una pausa que no es castigo, es observación. Es el campo esperando a que tu cuerpo alcance a tu alma. Mientras escuchas esto, tal vez percibas que tu respiración se vuelve apenas más profunda sin que tú lo intentes conscientemente, o que los hombros sueltan una tensión antigua que llevabas cargando días o meses. Y no es sugestión mía, es tu cuerpo reconociendo una verdad que la mente lógica todavía no formuló. La fortuna no responde a lo que deseas desesperadamente, responde a quién eres cuando no estás deseando. El universo no negocia con intenciones mentales, no reacciona a urgencias nacidas del miedo, no responde a súplicas energéticas disfrazadas de espiritualidad. El universo reconoce coherencia. Y solo cuando tu frecuencia dominante se estabiliza, sin esfuerzo, sin dramatismo, sin pedir permiso, el movimiento externo comienza a alinearse con quien ya eres. Aquí es donde la mayoría se confunde y se pierde en el laberinto, porque este momento de alineación real no se siente como una victoria olímpica, se siente como vacío, se siente como neutralidad, se siente como una ausencia total de impulso hacia afuera. Y es justamente por eso que casi todos abandonan aquí, creyendo que perdieron la conexión, creyendo que se apagaron, cuando en realidad entraron en la fase más delicada y poderosa del proceso, aquella en la que el campo deja de responder a la mente ruidosa y empieza a leer el estado interno sostenido, no el estado que muestras en redes sociales, no el que practicas en tus meditaciones de 15 minutos, sino el estado que habitas cuando nadie te observa, cuando no estás intentando manifestar nada, cuando simplemente existes en tu cocina, en tu cama, en el silencio. Y a medida que permaneces en este espacio escuchando mi voz, algo curioso ocurre. La urgencia se disuelve, el ruido mental disminuye su volumen, la necesidad de resultados inmediatos pierde fuerza. Y aunque externamente parezca que nada se mueve en tu vida, internamente se está reorganizando la base de hormigón desde donde la realidad va a responderte muy pronto. Esto no es el final del camino, pero tampoco es el comienzo que te contaron en los libros básicos. Es un umbral, uno que solo se cruza cuando la identidad deja de empujar la puerta y aprende sin esfuerzo a permitir que se abra. Más adelante en este audio, notarás por qué la fortuna nunca llega antes de que el universo reconozca tu frecuencia dominante. Entenderás por qué intentar acelerar este punto
solo lo retrasa años. Y como este silencio que ahora parece estancamiento, es en verdad la señal más clara de que el campo está recalibrando tu línea del tiempo para siempre. Por ahora, no necesitas entender nada intelectualmente. Basta con quedarte aquí, escuchando, permitiendo que el cuerpo haga lo que la mente ya no puede controlar. Porque cuando lleguemos al siguiente tramo, algo que hoy se siente confuso empezará a encajar sin explicación lógica. Si sientes que has llegado a este punto de saturación y verdad, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. No lo hagas como un acto automático, hazlo como un anclaje, como una forma de decirle a tu sistema nervioso: estoy listo para escuchar la verdad que no entretiene, sino que transforma. Hazlo ahora y continuemos. Hay un momento muy específico en el que el universo deja de responder a lo que piensas y comienza a responder a lo que sostienes sin esfuerzo. Y este momento casi nunca es celebrado en el mundo espiritual moderno, porque no se siente poderoso, no se siente expansivo, no se siente como aquellas visualizaciones llenas de entusiasmo y colores brillantes que alguna vez te dijeron que eran el único camino. Se siente neutro, silencioso, incluso un poco plano, un poco vacío. Y es exactamente por eso que pasa desapercibido para la mayoría, aunque para el campo cuántico sea el único punto que realmente importa. La frecuencia dominante no es lo que repites cuando estás alineado por unos minutos después de un video motivacional. Es lo que permanece cuando el entusiasmo se disuelve a las 2 horas. Es lo que queda cuando la disciplina se cansa, cuando ya no hay energía vital para sostener una narrativa positiva artificial. Y mientras escuchas esto, tal vez notes una leve presión en el pecho o en la boca del estómago. Una sensación conocida, antigua, como si esa zona de tu cuerpo hubiera estado sosteniendo una pared invisible durante demasiado tiempo. No es tensión nueva, es una carga vieja que comienza a revelarse ahora, justo cuando ya no estás ocupado intentando cambiarla o esconderla. El universo no interpreta tus palabras bonitas, ni tus rituales de luna llena, ni tus intenciones conscientes escritas en un papel. Interpreta la coherencia electromagnética que emites de forma constante y automática. Y esa coherencia se forma a partir de la identidad que habitas en lo cotidiano. Ahí se revela si tu frecuencia nace de la confianza absoluta o de la expectativa ansiosa, de la suficiencia de ser o de la carencia refinada. Porque incluso la espiritualidad puede convertirse en una forma sofisticada de mendigar, y el campo siempre, sin excepción, distingue cuando hay necesidad camuflada de fe. Quizás ahora comprendas con una claridad repentina por qué hubo periodos en tu pasado en los que hiciste menos y, aún así, ciertas cosas fluyeron con una facilidad pasmosa, y otros periodos en los que hiciste todo correcto, seguiste todos los pasos, pero la realidad parecía de piedra, inmóvil. No fue azar, fue una lectura precisa de tu estado interno dominante. Y cuando ese estado aún contenía urgencia, prueba o necesidad de validación externa, el universo simplemente no podía responder sin reforzar una identidad que ya estaba quedando obsoleta en ti. Aquí es donde el proceso se vuelve extremadamente delicado, porque la mente, al escuchar esto, quiere intervenir de inmediato, quiere ajustar la frecuencia, quiere corregir el error, quiere encontrar el interruptor para cambiar el estado. Pero la frecuencia dominante no se corrige con la mente, se revela con el cuerpo. Se revela cuando el cuerpo se cansa de sostener personajes que no son reales, cuando la respiración se vuelve más profunda sin intención de controlarla, cuando la postura se afloja en la silla, cuando el sistema nervioso empieza a aprender, célula a célula, que no necesita estar en vigilancia constante para existir con seguridad en este mundo. Y mientras esto ocurre ahora mismo en ti, la sensación no es de avance rápido, es de pausa. Una pausa que el ego interpreta como retroceso o fracaso, pero que el campo reconoce como madurez espiritual. Este es el punto exacto en el que muchos se preguntan en silencio, en la soledad de su habitación: ¿se rompió algo en mí?
¿Perdí mi don? ¿Pasó mi momento? Y esa pregunta misma es una señal paradójica de que la frecuencia está cambiando. Porque solo quien ya no vive desde la supervivencia empieza a cuestionar el sentido profundo y no solo a buscar el resultado superficial. El universo observa este tránsito tuyo con precisión quirúrgica. No acelera el proceso para aliviar tu ansiedad. No te empuja. Espera. Espera a que tu identidad se estabilice en un estado donde la abundancia que pides no sea una solución emocional para tus miedos, sino una consecuencia natural de quién eres. Más adelante, sentirás cómo esta frecuencia dominante empieza a operar incluso cuando no estás pensando en ella. Cómo deja de ser un estado que se busca con esfuerzo y se convierte en un tono interno constante, como una música de fondo que nunca se apaga. Y cuando eso ocurre, algo muy sutil pero irreversible se activa en la matriz de tu realidad. No es todavía la materialización física, es el reconocimiento energético. Y ese reconocimiento ocurre mucho antes de que la fortuna aparezca en forma visible en tu cuenta bancaria o en tu vida. Por ahora, basta con notar que no necesitas forzar nada, que este silencio no es ausencia de Dios ni del universo, es lectura. Y el universo solo responde cuando termina de leer quién eres realmente ahora. Antes de profundizar en la fase del colapso del merecimiento, quiero pedirte algo importante. Si sientes que estas palabras están describiendo tu momento actual, deja un comentario abajo con la frase «Estoy sosteniendo». No es para el algoritmo, es para ti. Es una forma de anclar en la materia física que estás dispuesto a sostener este vacío fértil sin huir de él. Escríbelo y siente cómo tu cuerpo se asienta al hacerlo. Existe un punto en el que la realidad deja de reaccionar por completo, no porque algo haya fallado, sino porque el campo entra en un estado de verificación profunda. Una pausa que no responde a la lógica humana del premio ni del castigo, sino a algo mucho más silencioso: la coherencia entre lo que dices que mereces y lo que tu sistema nervioso realmente puede recibir sin entrar en pánico. Este momento suele ser interpretado como bloqueo, como estancamiento, como una especie de abandono invisible. Y sin embargo es aquí donde el universo te observa con mayor atención y amor. Porque cualquier movimiento prematuro, cualquier éxito rápido ahora, reforzaría una identidad que todavía vibra desde la necesidad. Tal vez ahora recuerdes periodos en los que sentías que estabas tan cerca de lograrlo y de repente todo se detenía sin explicación lógica. Relaciones que no avanzaban, oportunidades que parecían prometer oro y luego se disolvían como humo. Ingresos que llegaban y se iban con la misma rapidez. Y eso no ocurrió porque no merecieras más, sino porque todavía existía, en capas muy profundas de tu psique, una negociación silenciosa con la vida. Una expectativa sutil de que la abundancia debía llegar para compensar tus heridas, para reparar tu pasado, para validar tu valor ante los demás. El campo siempre detecta esa vibración, no como un error moral, sino como una señal técnica de que aún no es seguro expandir la energía. Mientras escuchas esto, quizá notes una sensación extraña en el estómago o en el pecho, una mezcla de vacío y presión, como si una parte de ti quisiera avanzar corriendo y otra parte se aferrara a una antigua forma de protección y pequeñez. Esa sensación no es resistencia consciente, es memoria corporal. Es tu sistema nervioso recordando que en otros momentos de tu vida o de tu linaje, recibir más significó perder estabilidad. Significó ser envidiado, ser atacado o perder el control. Y hasta que ese registro somático no se suaviza, la realidad no empuja hacia adelante. Porque el universo no entrega aquello que el cuerpo interpreta inconscientemente como amenaza, incluso si la mente consciente lo desea intensamente todos los días. Este es el colapso del merecimiento, no como castigo, sino como desmantelamiento de la idea infantil de que debes ser validado externamente para sentirte seguro. Aquí se cae la narrativa del
Cuando sea suficiente, entonces seré feliz. Porque el campo no responde al esfuerzo acumulado ni a las horas de sufrimiento. Responde a la capacidad de sostener la energía sin contraerse. Por eso, en este punto, muchas personas cometen el error de intensificar sus prácticas espirituales. Buscan nuevas técnicas más complejas. Cambian sus afirmaciones compulsivamente. Hacen ayunos, rituales, limpiezas, sin darse cuenta de que cada intento desesperado por arreglar el momento refuerza exactamente la frecuencia de carencia que el universo está esperando que se disuelva sola. Lo que se está desmoronando aquí no es tu posibilidad de prosperar, es la identidad que necesitaba que la prosperidad demostrara algo. Y este colapso se siente como pérdida de motivación, como una desconexión extraña de antiguos deseos que antes te encendían, como si ya no supieras exactamente qué pedir, ni si vale la pena pedirlo. Y esa confusión bendita no es retroceso, es recalibración. El campo está retirando el estímulo externo para ver si permaneces estable cuando no hay aplausos, cuando no hay respuesta inmediata. Porque solo en ese estado de estabilidad autónoma, la abundancia deja de ser un objeto emocional y se convierte en un flujo neutro y constante. Más adelante comprenderás por qué este silencio es innegociable, por qué nadie puede saltarlo sin crear ciclos repetitivos de avance y caída estrepitosa, y cómo este momento, que parece estéril y seco, es en realidad el único que garantiza que cuando la fortuna se mueva hacia ti, no venga acompañada de ansiedad. Por ahora basta con notar que no se te está negando nada. Se te está liberando de una carga antigua, que aunque la mente quiera interpretar esta pausa como abandono, el cuerpo ya empieza a sentir, muy suavemente, que no necesita demostrar nada para seguir existiendo. Si este mensaje está resonando en tus células, te pido que compartas este video con alguien que sepas que está pasando por este silencio. A veces, el mayor regalo que podemos dar es recordarles a otros que no están rotos, solo están en pausa. Después del colapso del merecimiento, algo muy específico comienza a ocurrir, aunque casi nadie sabe nombrarlo en palabras. No es alivio completo, tampoco es una claridad mental brillante, es una especie de neutralidad viva. Un estado en el que ya no hay lucha interna, pero tampoco hay expectativa infantil. Y mientras atraviesas este punto ahora mismo, tu cuerpo empieza a comportarse de una manera diferente, casi imperceptible para los demás. La respiración ya no busca profundidad forzada, simplemente cae sola y encuentra su ritmo. Los hombros dejan de sostener el peso del mundo. La mandíbula se suelta sin aviso previo, y no porque hayas hecho un ejercicio de relajación, sino porque ya no hay nada que demostrarle al mundo. Este es el momento en el que la mente suele confundirse más, porque siempre aprendió que sin deseo ardiente no hay creación, que sin intención afilada no hay movimiento, que sin visualización constante no hay resultados. Pero el campo de la realidad opera bajo una lógica más silenciosa y antigua. La realidad se mueve cuando la identidad se estabiliza, no cuando el deseo grita. Aquí, por primera vez en tu vida, dejas de empujar la existencia desde la necesidad y comienzas a habitarla desde una presencia tranquila. Una presencia que no pide, no exige, no espera señales obsesivamente para confiar. Y es exactamente esa ausencia de tensión la que vuelve tu campo magnético irresistible. Tal vez notes ahora que pensar en dinero, oportunidades o futuro ya no genera la misma carga eléctrica emocional. No hay ansiedad taquicárdica, pero tampoco hay esa ilusión exagerada de salvación. Hay una especie de distancia serena, como si esos temas fueran importantes, pero ya no definieran quién eres en esencia. Esto no es desapego forzado ni indiferencia, es seguridad interna emergente. Y cuando esa seguridad aparece, aunque sea de forma tenue y tímida, el universo registra algo muy claro. Tu frecuencia ya no está condicionada por el resultado externo. No necesitas que algo ocurra afuera para sentirte completo adentro. Y por eso, paradójicamente,
por primera vez el campo puede moverse hacia ti sin crear dependencia ni adicción. En esta neutralidad, ocurre algo que suele pasar desapercibido. Empiezas a actuar de manera más simple, más directa, sin tanto cálculo mental, sin sobreinterpretar cada señal del día, sin anticipar escenarios catastróficos. Y aunque externamente parezca que haces menos cosas, internamente estás sosteniendo más coherencia que nunca en tu vida. El sistema nervioso aprende que puede existir sin estar en alerta roja constante. Y esa regulación interna cambia por completo la señal que emites hacia el campo cuántico. No como un esfuerzo consciente, sino como un tono de fondo estable, como una nota musical pura que el universo reconoce con precisión matemática. Este es el punto en el que muchos creen erróneamente que perdieron el interés en sus sueños, cuando en realidad dejaron de perseguir una identidad a través de la abundancia. Ya no necesitas que la fortuna te confirme que vales, y por eso te vuelves disponible para recibirla. La neutralidad magnética no es frialdad, es equilibrio, y el equilibrio es el lenguaje más claro que el campo entiende, porque no fluctúa, no se contradice, no se corrige a sí mismo cada 5 minutos. Más adelante, sentirás cómo este estado empieza a atraer movimientos sutiles sin que los busques con linterna. Conversaciones inesperadas en la fila del supermercado. Decisiones espontáneas que no generan miedo ni duda. Pequeñas sincronicidades que te hacen sonreír pero que no intentas interpretar desesperadamente. Y aunque todavía no lo llamas gran abundancia, el terreno ya está preparado y sembrado. El universo no responde al entusiasmo momentáneo de un seminario de fin de semana. Responde a la estabilidad sostenida de un martes por la tarde. Y aquí, en este silencio sin expectativa, tu frecuencia dominante deja de oscilar. Cuando eso ocurre, el reconocimiento ya no es una posibilidad futura. Ya está sucediendo, aunque aún no tenga forma visible para tus ojos físicos. Existe un momento en el que algo ya se ha movido en los engranajes invisibles, aunque externamente todo parezca igual que ayer. Y ese momento casi nunca viene acompañado de trompetas o señales de neón. No hay anuncios, no hay confirmaciones espectaculares, solo una sensación interna difícil de nombrar, como si el cuerpo supiera un secreto que la mente todavía no puede ordenar. Este es el punto en el que el universo ya ha reconocido tu frecuencia dominante, pero aún no ha permitido que esa respuesta tome forma material densa, porque primero necesita comprobar que ese estado no es temporal, que no es una máscara pasajera. Tal vez notes que ciertas preocupaciones crónicas pierden intensidad sin haber sido resueltas en el papel. Pensamientos sobre dinero, estabilidad o futuro todavía aparecen, sí, pero ya no se adhieren al pecho, ya no generan esa contracción automática en el estómago que te quitaba el hambre o el sueño. Pasan, cruzan tu mente y se van. No porque hayas aprendido a ignorarlos con fuerza de voluntad, sino porque ya no tienen ganchos donde agarrarse en tu nueva identidad. Esta pérdida de carga emocional es la señal más precisa para el campo, porque indica que tu frecuencia dejó de depender del resultado para sostenerse. Y cuando eso ocurre, el universo registra coherencia absoluta. En esta fase, comienzan a darse pequeños movimientos que parecen casuales, decisiones simples que antes habrías postergado por miedo, conversaciones que fluyen sin esfuerzo y sin agendas ocultas, o oportunidades sutiles que no vienen acompañadas de esa ansiedad de tengo que aprovechar esto o moriré. Nada parece extraordinario a simple vista, pero todo tiene una cualidad distinta, una sensación de alineación silenciosa, como si ya no estuvieras empujando la vida desde atrás, cansado, sino caminando junto a ella, al mismo paso. El reconocimiento no se manifiesta primero como millones o como el amor de tu vida. Se manifiesta como estabilidad interna inquebrantable. Mientras tanto, el sistema nervioso continúa ajustándose, aprendiendo que es seguro permanecer abierto y vulnerable, incluso cuando no hay garantías firmadas. Quizás notes cambios en tu descanso, en la forma en que despiertas por la mañana,
sin ese susto inmediato, en la ausencia de esa urgencia por resolver tu vida antes del mediodía, el tiempo parece aflojar un poco su nudo. No porque todo esté resuelto afuera, sino porque ya no sientes que tu supervivencia esté en riesgo a cada segundo. Este relajamiento no es pasividad ni pereza, es confianza implícita. Y la confianza implícita es uno de los indicadores más claros de que la frecuencia dominante se ha estabilizado en una octava superior. Aquí es donde muchas personas se confunden otra vez, esperando que si el reconocimiento ya ocurrió, los resultados deberían aparecer hoy mismo. Pero el universo nunca se mueve de forma brusca cuando la transformación es real y profunda. Primero reorganiza el terreno invisible, ajusta rutas, mueve personas, sincroniza ritmos y silencios, asegurándose de que lo que llegue a tus manos no tenga que ser defendido, vigilado o sostenido con miedo a perderlo. Cuando la frecuencia es reconocida, la realidad empieza a responder con cuidado, observando si ese estado se mantiene incluso cuando nada parece suceder. Más adelante, comprenderás que este periodo no fue espera pasiva, fue integración activa, y que lo que parecía lentitud exasperante era en realidad una preparación amorosa para que la fortuna llegue sin peso emocional negativo. La abundancia real no aparece como un evento aislado y fortuito, aparece como una consecuencia natural e inevitable de un campo que ya no implora, que ya no negocia y que ya no se desespera por ser visto. Por ahora, basta con reconocer que aunque no haya pruebas externas claras bajo tus pies, algo fundamental ya fue visto por la inteligencia que crea mundos. Y cuando el universo reconoce una frecuencia, ese reconocimiento no se pierde jamás. La respuesta ya comenzó. Simplemente aún no necesita hacerse visible para ser real. Hay un punto final en esta comprensión donde la fortuna aparece sin anunciarse, sin ruido, sin dramatismo de película, y casi siempre pasa desapercibida al inicio, porque no llega para llenar un hueco doloroso. Llega cuando el hueco ya no gobierna tu vida. En este estado, la abundancia no se vive como un milagro extraordinario que te salva, sino como una continuidad natural de algo que ya estaba estable por dentro. No hay sorpresa exagerada, no hay alivio intenso que te haga llorar de agotamiento, solo una sensación tranquila de coherencia, como si la realidad finalmente estuviera hablando el mismo idioma que tu cuerpo ha estado practicando en silencio. Cuando la frecuencia dominante ha sido reconocida y anclada, la vida ya no necesita empujarte ni resistirte. Comienza a responder con fluidez de agua, y esa fluidez no siempre se presenta como dinero inmediato el primer día. A veces se manifiesta primero como claridad cristalina en tus decisiones, como acceso a espacios y personas que antes parecían cerrados con llave, como encuentros que no requieren esfuerzo para sostenerse. La fortuna en este punto no intenta convencerte de nada, simplemente se integra a tu paisaje, porque ya no existe conflicto entre recibir y existir. Tal vez notes que ahora no hay una narrativa interna de logro heroico. No hay una historia épica que contarle a otros para validar que lo lograste. Lo que llega se siente normal, apropiado, casi esperado, como quien espera que salga el sol por la mañana. Y esa normalidad es la señal más clara y poderosa de que la identidad se adelantó al resultado. Ya no estás reaccionando a la abundancia como algo ajeno. Estás habitando el estado desde el cual la abundancia es posible sin tensión. Y por eso no hay miedo a perder lo que llega, ni urgencia por acumularlo, ni necesidad de controlar cada detalle de su flujo. El sistema nervioso, que antes asociaba expansión con riesgo de muerte o crítica, ahora permanece regulado y tranquilo, incluso cuando las circunstancias mejoran drásticamente. No hay hiperalerta, no hay anticipación de la caída, porque el cuerpo ya aprendió, a través de este silencio que hemos compartido, que recibir no implica peligro. Esta regulación es lo que permite que la fortuna se mantenga y crezca, porque lo que llega a un campo en calma no necesita ser defendido con escudos.
El universo no entrega estabilidad a quien vive en vigilancia constante. La entrega a quien puede sostenerla sin contraerse. Aquí es donde se revela la verdad silenciosa de todo este camino. La fortuna nunca fue el premio al final de la carrera. Fue el reflejo del corredor. No llegó para cambiar quién eres. Llegó porque quién eres ya no cambia cuando las condiciones externas se mueven. La identidad dejó de depender de la carencia para definirse. Y por eso la abundancia puede circular a través de ti sin convertirse en una carga emocional. En este estado, incluso si algo se transforma o se va mañana, no hay colapso interno, porque la frecuencia no está atada al objeto, sino al equilibrio de tu propio ser. Y mientras todo esto se asienta en ti ahora, quizá percibas una sensación de cierre suave, no como un final de libro, sino como una integración profunda de un capítulo. No hay urgencia por el futuro, ni nostalgia por el pasado, solo una presencia estable que no necesita demostrar nada a nadie. Este es el punto en el que la vida deja de sentirse como un examen escolar y empieza a sentirse como un espacio habitable y seguro. La fortuna, entonces, no es algo que persigues, es algo que te acompaña. No hay nada más que hacer a partir de aquí. No hay técnica secreta que aplicar, ni estado que forzar con la mente. Lo que tenía que estabilizarse ya lo hizo mientras escuchabas. El universo reconoció tu frecuencia dominante, no porque pediste con fuerza, sino porque permaneciste con valentía. Y cuando eso ocurre, la realidad no responde con promesas vacías. Responde con hechos silenciosos que no necesitan ser anunciados. Gracias por permitirte este espacio de recalibración. Tu frecuencia ha sido escuchada